Un mensaje me lleva a descubrir que mi vida siempre fue una mentira. Causa, efecto. Siempre he intentado hacer lo correcto. Me lo inculcó mi madre desde que tengo memoria. No recuerdo una sola vez en la que me haya sentido en falta por no actuar con rectitud, porque la figura de mi padre, ausente desde siempre, me marcó de una forma muy precisa. Él nos abandonó cuando yo era apenas un niño. Desapareció sin una palabra, sin una explicación, dejando a mi madre y a mí en el vacío, como una sombra que se borra con el primer rayo del día. La razón de su partida sigue siendo un misterio, y con los años, aprendí a no buscar respuestas, aunque las preguntas siempre se mantuvieron en un rincón silencioso de mi cabeza. Mi madre, a pesar de todo, fue un verdadero ejemplo de fortaleza. Sin decirlo, se propuso que mi vida tuviera un rumbo claro, el de no seguir el modelo de ese hombre que se desvaneció sin mirar atrás. Puso cada gota de su energía en moldearme como un buen hijo, un joven educado, alguien capaz de construir una vida con bases firmes, sin tambaleos. Su sueño para mí era sencillo, que acabara mis estudios, encontrara a una buena mujer, formara una familia y, sobre todo, que fuera un buen padre, uno que nunca repitiera el abandono que ella misma vivió a través de mis ojos. Hoy, me llamo Lenny, tengo 38 años y una hija de 6. Mi esposa, Jennifer, tiene 30, y desde el primer día la vi como una persona que compartía mis valores. Jamás he sido tan ambicioso ni me ha interesado hacer locuras, he sido un hombre tranquilo, quizá demasiado conservador, siempre apostando por lo que me parecía correcto y sólido. Me empeñé en ser un buen esposo, un buen padre, un hombre predecible, constante. Sé que algunos podrían decir que esa previsibilidad puede volverse aburrida, que mata la chispa. Pero, honestamente, creía que era lo mejor que podía ofrecer. Jennifer siempre fue una mujer con un espíritu sereno. Nos conocemos desde hace casi una década, y aunque tuvimos nuestros momentos de aprendizaje, siempre sentí que compartíamos una base sólida. Antes de comenzar nuestra relación, ella fue honesta conmigo, tuvo una juventud bastante movida y muchas relaciones. Cuando me lo contó, pensé que todos tenemos una historia, una vida antes de nuestro presente, así que nunca me pareció algo digno de juzgar. Entendí que el pasado es pasado, y lo acepté como tal. Sé que hay personas que le importa mucho el pasado, porque dicen que pueden saber cómo actuará una mujer en base a ese pasado, aunque entiendo por qué lo dicen, no comparto esa idea, aunque visto lo visto puede que esa fuera mi primera equivocación. Nos casamos 3 años después de conocernos y, poco después, nació nuestra hija, un regalo que nos llenó de felicidad y que me dio un propósito renovado. Nunca dudé de Jennifer. Toda mi confianza estaba puesta en ella, en nuestra pequeña familia. Trabajamos ambos, aunque mi salario es mayor, y siempre he tratado de volcar todo mi esfuerzo en el bienestar de ellos, en el tiempo que paso a su lado, en las pequeñas atenciones que suman día tras día. Ayudo en casa, cuido de nuestra hija, me esfuerzo por ser alguien en quien puedan apoyarse. Pero hace unas semanas, algo empezó a incomodarme. Mi hija, con solo 6 años, había tomado el teléfono de Jennifer para distraerse. No soy muy partidario de darle el móvil a mi hija, pero entiendo que mi mujer a veces lo haga para que la nena se tranquilice o la deje con sus cosas. Aquel día, sin embargo, mi hija dejó el móvil en el suelo, y estaba en modo vibración. Siempre he sido muy respetuoso con la privacidad de mi esposa, así como ella respeta la mía. Pero aquel día, tras varias vibraciones, algo en mi interior hizo que me detuviera. Miré la pantalla. No pude desbloquear el teléfono, pero sí ver una notificación en la que un mensaje aparecía parcialmente. Espero verte de nuevo, decía, seguido de un repetirlo de la otra vez. Me quedé petrificado. No era un mensaje explícito, pero no pude evitar darle vueltas. Podría ser cualquier cosa, me dije, tal vez un amigo, una amiga, un compañero de trabajo. Intenté sacarme esa sospecha de la mente, decirme que estaba haciendo una montaña de un grano de arena. Pero, como una gota de café que cae en un vaso de leche, aquello empezó a teñir mis pensamientos, a oscurecerlos lentamente, y en los días siguientes me vi atrapado en una lucha interna, entre la confianza que siempre le había tenido a Jennifer y una sospecha que comenzaba a crecer, casi sin darme cuenta. En los últimos años, nuestra relación se había enfriado. La intimidad entre nosotros se redujo a 1 o 2 veces cada varios meses, y cuando la abordaba al respecto, las respuestas eran siempre las mismas: falta de tiempo, cansancio, el típico "me duele la cabeza". Nunca le negué su espacio, ella tiene un grupo de amigas con quienes sale de vez en cuando, y respeto su necesidad de socializar.
Muchas de esas amigas están divorciadas y, aunque nunca quise entrar en detalles, sé que algunas han tenido salidas con otros hombres cuando aún estaban casadas. Jennifer las defendía a capa y espada, cosa que nunca logré entender del todo, sobre todo cuando intentaba salvar relaciones que ya estaban fracturadas por infidelidades. Recuerdo una conversación que tuvimos hace tiempo. Ella me preguntó qué haría si alguna vez descubriera que me hubiera sido infiel. La pregunta me tomó por sorpresa, pero respondí con honestidad. Si algún día descubro que me fuiste infiel, me divorciaría, le dije. Lo dije sin rabia, solo como una realidad que para mí parecía evidente. Ella se lo tomó mal, aquella noche acabé durmiendo en el sofá, pero después se disculpó y todo quedó en el pasado, al menos aparentemente. Aún así, confiaba en ella, hasta que vi ese mensaje. Los días siguientes pasaron en una especie de neblina. Me encontraba distraído, atrapado en una batalla interna entre mi deseo de confiar y esa creciente sombra de duda. Al final, decidí que no podía quedarme solo con mis pensamientos y conjeturas, necesitaba algo más concreto. Así que hice lo que me pareció razonable, aunque nunca pensé que llegaría a este punto, contacté a los exmaridos de las amigas de Jennifer. No tenía relación con ellos más allá de vernos en alguna reunión o fiesta, siempre en una formalidad distante. Pero, pensando que tal vez compartían dudas o sabían algo que yo ignoraba, decidí hacer el esfuerzo de acercarme. Lo que empezó como una charla casual entre conocidos, pronto se transformó en una conversación reveladora y, para mí, devastadora. Durante horas, estos hombres me relataron sus propias experiencias y sus sospechas, aquellas que los rondaron por mucho tiempo antes de que la situación se desmoronara. Me contaron cómo, al igual que yo, tuvieron plena confianza en sus esposas, hasta que uno de ellos escuchó rumores que se transformaron en una confesión. Uno de los otros maridos en el círculo de amigas había tenido una aventura con una de ellas. Fue ahí donde todo comenzó a salir a la luz. Este grupo de mujeres, excluyendo a Jennifer en ese momento, parecía tener una dinámica muy particular. Aunque lo normal habría sido que, con el tiempo, nos acercáramos todos, sus amigas y nosotros, los esposos, siempre existió una especie de barrera invisible que impedía que nuestra relación fuera más allá de lo cordial y necesario. Ahora entendíamos que esa barrera no era casualidad, sino un muro levantado deliberadamente para mantenernos a distancia, para que no tuviéramos la oportunidad de descubrir la verdadera naturaleza de esas salidas de amigas. Los hombres con los que hablé me contaron cómo, tras aquella revelación, comenzaron a investigar y descubrieron que algunas de sus esposas mantenían relaciones extramatrimoniales con otros hombres del círculo de amistades, un grupo más cercano y que existía antes de que ellos llegaran. No éramos parte de esos amigos de siempre, sino un grupo periférico, ajeno a lo que realmente sucedía. Y en ese círculo íntimo, las infidelidades eran una constante, algo que los amigos de toda la vida sabían y, aparentemente, también callaban. La razón por la que nunca me contactaron antes, según me explicaron, fue porque Jennifer parecía mantenerse al margen de aquel grupo interno de hombres y mujeres. Ella tenía sus salidas, sí, pero no había señales de que estuviera involucrada en algo similar. Yo, además, no solía asistir a muchas reuniones, me limitaba a aparecer 1 o 2 veces al año, en alguna celebración o cumpleaños. Así, nunca tuve oportunidad de ver de cerca esas dinámicas. Jennifer se encargaba de mantenerme lo suficientemente alejado para que no me enterara de lo que pasaba a su alrededor. Una de las revelaciones más duras fue descubrir que Jennifer me había contado una versión completamente distinta de lo que sucedía entre sus amigas y sus esposos. Siempre me habló de sus amigas como víctimas de circunstancias desafortunadas, como si fueran mujeres que luchaban por salvar relaciones difíciles o injustas. Jennifer se mostraba como una amiga leal que estaba ahí para apoyarlas, incluso defendiendo lo indefendible. Ahora, todo eso parecía una farsa, un engaño cuidadosamente construido para mantenerme en la ignorancia y, al mismo tiempo, hacerme creer que ella solo era una amiga preocupada. Aquella charla me dejó con una mezcla de rabia y desesperanza. Solo tenía las palabras de esos hombres y algunas señales ambiguas, pero el instinto que intentaba acallar comenzaba a gritar en mi interior. Tenía que saber la verdad, aunque fuera dolorosa. Sin decir nada a Jennifer, una tarde tomé a nuestra hija y la llevé al parque, como si fuera un paseo cualquiera. Jugamos un rato en los columpios, tratando de mantener la calma y la apariencia de normalidad. Pero, en realidad, yo ya había planeado mi siguiente paso. Antes de regresar a casa, me dirigí a una clínica privada y solicité una prueba de ADN. Me dijeron que los resultados estarían en unos 3 días.
Fueron 3 días de espera, de angustia y de preguntas constantes que apenas me dejaban dormir. Durante ese tiempo, intenté seguir con mi vida, aunque las dudas eran como un peso que no podía sacudirme. No podía evitar observar a Jennifer con una mezcla de tristeza y escepticismo, preguntándome si todo lo que habíamos construido juntos, lo que yo consideraba mi vida, era realmente como yo pensaba o si, en cambio, había vivido ciego todos estos años. Ahora solo quedaba esperar esos resultados. Y aunque intenté prepararme para cualquier respuesta, la verdad es que no sabía si, llegado el momento, estaría listo para afrontarla. Pasaron 3 días. Fueron los 3 días más largos de mi vida, en los que cada hora parecía una eternidad. Mi mente no paraba, revoloteando entre 1000 pensamientos oscuros, entre las posibilidades de lo que descubriría, de lo que haría después. Intentaba imaginar cómo seguiría adelante si el resultado era negativo, si, por algún retorcido giro del destino, aquella niña no fuera mi hija. ¿Qué haría? ¿Seguiría como si nada? ¿Guardaría silencio? Pero si el resultado era positivo, entonces todo estaría bien, y tal vez estos días de incertidumbre se desvanecerían en el olvido. Jennifer me veía mal, pero no quise decirle nada. Apenas me salían las palabras, le dije que era solo cansancio, una excusa que aceptó sin más preguntas. Sentía que, si hablaba más de la cuenta, podría delatarme, y todavía no estaba preparado para enfrentarla. El día de recoger los resultados me encontré caminando hacia la clínica con el corazón en el puño. Recibí el sobre, lo sostuve en las manos como si pesara toneladas y me dirigí al parque más cercano. Me senté en un banco, respiré profundamente, pero ningún aire llenaba el vacío que sentía en el pecho. Con las manos temblorosas, abrí el sobre y leí el contenido. La niña no era mía. No puedo describir con precisión lo que sentí en ese instante, solo recuerdo un vacío absoluto, un desgarramiento que iba más allá de cualquier dolor físico. Era como si todo dentro de mí se hubiera apagado, como si alguien hubiera arrancado de raíz una parte de mí y la hubiera dejado hueca. Me quería morir, me sentí atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Sé lo que debes estar pensando, que aquella niña no tiene la culpa, que ella lleva mi apellido, que yo la he criado, que para ella no existe otro padre que yo. Pero, ¿y yo? ¿Cómo puedo seguir siendo yo mismo cuando descubro que toda mi vida ha sido una mentira? ¿Que he sido un peón en un engaño tan profundo? No quiero sonar cruel, pero, después de leer esos resultados, algo dentro de mí cambió. Ya no podía verla como antes, como mi hija. Hacía lo necesario, seguía cumpliendo mi rol en casa, pero la conexión que había sentido siempre parecía desvanecida, como si estuviera viviendo en piloto automático. Con Jennifer pasaba lo mismo, la veía, la escuchaba, pero ya no sentía nada más que decepción. Es devastador. Yo sé lo que significa crecer sin un padre, tener una familia rota. Pero, ¿qué se supone que debo hacer ahora? ¿Seguir adelante como si nada hubiera pasado, siendo el adulto de la situación, el hombre responsable? Me siento atrapado en una encrucijada sin salida, porque la lógica me dice que un matrimonio es un compromiso, una promesa ante la familia, ante Dios, ante quienes somos y lo que proyectamos. Pero ese compromiso se rompió sin siquiera darme cuenta. ¿Dónde queda mi responsabilidad como padre y esposo, si ella rompió su parte del pacto? ¿Es que acaso yo debo cargar con el peso de todo, silenciando lo que siento, aguantando? Recuerdo las leyes de la física de mis días de estudiante, especialmente la tercera ley de Newton: toda acción tiene una reacción de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Esa idea siempre me hizo sentido, pero ahora se convirtió en algo más, en una necesidad de justicia. Si ella fue capaz de destruir nuestra vida, ¿por qué he de ser yo el que lo soporte todo? No puedo simplemente quedarme callado. Eso no sería justo. Por primera vez en años, volví a pensar en mi padre. Durante mi infancia y adolescencia siempre tuve preguntas sobre él, dudas que solo un niño sin un padre conoce, una necesidad de respuestas. Mi madre y mis tías, sin embargo, siempre bloquearon mis intentos de saber más sobre él, contándome historias que luego se desmoronaron en contradicciones. Nunca supe si me ocultaban algo o simplemente intentaban protegerme, pero jamás obtuve una respuesta real, solo nombres sueltos, versiones dudosas. Hasta que un día, mi abuela, que ya no está con nosotros, me mostró una carta. Era una carta de amor dirigida a mi madre, y en ella aparecía un nombre, el que parecía ser el verdadero nombre de mi padre. Ese nombre se grabó en mi mente
a lo largo de los años, anoté diferentes combinaciones de apellidos, siguiendo cada pista que mi madre y mis tías me ofrecían, aunque siempre resultaran falsas. Necesitaba respuestas, saber de dónde venía, encontrar algún sentido a esta situación tan rota. Así que volví a la casa de mi abuela, donde ahora vive una de mis tías. Con la excusa de buscar algunos de mis viejos recuerdos de infancia, revisé entre mis cosas y encontré el viejo cuaderno donde había anotado esos nombres. Sabía que, si tenía suerte, podría encontrarlo. Esa misma noche, me senté frente a la computadora, con todos esos nombres y combinaciones, y comencé a buscar. Era un intento desesperado, sin saber siquiera si daría resultado. Probé varias redes sociales, buscando entre perfiles y fotos, hasta que una imagen detuvo mi corazón. Una foto de un restaurante, un lugar que recordaba vagamente de mi infancia. Seguía revisando aquel perfil, y tras mucho buscar, encontré fotos antiguas de varias personas, entre ellas un hombre que llevaba aquel nombre, el mismo que había leído en la carta de amor de mi madre. No sabía por qué lo hacía ni qué esperaba, pero escribí un mensaje. Era un impulso, una necesidad de buscar un pedazo de verdad en medio de la mentira en la que se había convertido mi vida. Todo esto comenzó con una simple búsqueda de la verdad, con la necesidad de encontrar respuestas en medio de la traición, pero jamás imaginé hasta dónde me llevaría. Después de descubrir que aquel hombre que podía haber sido mi padre había muerto años atrás, me contacté con alguien de su familia. Les envié una captura de la carta que había encontrado y confirmé que esa era su letra. Fue entonces cuando me contaron la verdad, ese hombre y mi madre habían sido pareja. Todo parecía bien hasta que él descubrió que ella le había sido infiel, y la sospecha de que yo no era su hijo lo alejó de nosotros. Se hicieron pruebas, y cuando supo la verdad, simplemente se fue. Mi vida había sido construida sobre una mentira. Todo aquello que me contaron de niño para protegerme resultó ser solo una capa más de engaño. Guardé este descubrimiento, era demasiado, incluso para mí. Todo lo que sentía de mi infancia, todo el resentimiento, se intensificó. Pero lo más urgente era enfrentarme a Jennifer. Ya sabía que la niña no era mía, y así se lo hice saber. Ella, por supuesto, lo negó, intentó justificarse, pero le mostré la prueba de ADN y las grabaciones de las conversaciones con los exmaridos. Ahí fue cuando rompió en llanto, suplicándome que no me fuera, que lo reconsiderara, que pensara en nuestra hija, que me diera cuenta de que nuestra familia lo era todo. Jennifer implicó a su familia, a la mía, a mi madre, y me encontré en medio de un juicio familiar tan cruel como el divorcio que vendría. Mi madre, decepcionada, me recriminó mi decisión. Para ella, estaba traicionando a una familia que, a sus ojos, era legítima. Pero mi paciencia había llegado al límite. Le conté lo que había descubierto sobre mi propio padre, lo que mi infancia realmente había sido y cómo se me había mentido. Ver su rostro quebrarse ante mis palabras fue casi tan desgarrador como lo que había pasado. De alguna manera, tal vez ella había pensado que me estaba protegiendo, que todas esas mentiras me hacían más fuerte. Pero ya no podía aceptar seguir formando parte de esa cadena de engaños y expectativas. Tomé la decisión que, sabía, muchos no aceptarían. Iba a terminar con todo. Sí, aquella niña me había llamado papá durante años, pero la herida era demasiado profunda, sentía que debía cortar todos los lazos y empezar de nuevo. Hablé con Jennifer, le expliqué mis intenciones de divorcio y que impugnaría la paternidad. No era una decisión fácil, pero me aferraba a la necesidad de vivir sin la carga de una mentira que me carcomía por dentro. Sin embargo, la realidad era mucho más difícil de lo que imaginaba. Cuando fui a un bufete de abogados, me informaron que impugnar la paternidad sería casi imposible. Había criterios legales que protegían a los hijos en situaciones como esta, y aunque no era el padre biológico, a ojos de la ley yo era el padre, y no tenía derecho a liberarme de la pensión. Presenté el caso de todos modos, pero, meses después, fue rechazado. El proceso del divorcio tampoco fue sencillo. Jennifer y yo no podíamos ponernos de acuerdo en nada, lo que hizo que los trámites se prolongaran. Entre mediaciones, declaraciones y gastos legales, el tiempo y el dinero se desvanecían de mis manos. Cuando finalmente el divorcio se concretó, el precio había sido altísimo, me ordenaron pagar una manutención conyugal por 2 años y la pensión para la niña hasta que cumpliera 18, o hasta que Jennifer se casara de nuevo. El golpe fue devastador. Había perdido la mayor parte de mis ahorros, pero lo más doloroso fue el rechazo de quienes pensaba que me entenderían. Mi familia y amigos, quienes me recriminaron por abandonar a mi hija, dejaron de hablarme.
no lograban comprender lo que para mí significaba vivir una mentira tan hiriente. En cierto modo, los entiendo, ellos también tenían su propia versión de la historia, y no deseaban enfrentarse a esta amarga verdad. Me convertí en una sombra de lo que alguna vez fui, alguien aislado, roto, viviendo en una buhardilla con lo mínimo. Un año ha pasado desde todo eso, y no puedo decir que haya vuelto a sentirme completo. Todavía pago la manutención conyugal y la pensión, apenas sobrevivo. Perdí mi vida tal como la conocía y también la confianza en las personas que una vez amé. A veces pienso en lo que me dijo mi abogado, que habría sido más barato seguir casado hasta que la niña cumpliera 18. Quizás debería haberlo escuchado y tolerado la situación, aunque fuera fingiendo. Tal vez habría sido mejor para todos. Recientemente, las cosas empeoraron aún más. Decidí dejar de pagar una de las cuotas de manutención, y me arrestaron. Ahora, estoy esperando una citación judicial por impago y abandono de familia. Podría enfrentar de 3 meses a 1 año de prisión, más una multa de 6 meses a 2 años, más el año que falta de manutención y 11 años de pensión. Así que aquí estoy, narrando esta historia a quienes quieran escucharla, porque no sé cómo pude llegar hasta aquí, ni cómo he perdido tanto. Mi consejo, para cualquiera que se encuentre en una situación de duda o traición, es este: por mucha confianza que tengan en su pareja, aunque no tengan dudas, hagan una prueba de ADN antes de comprometerse completamente. Piensen y razonen 2, 3 veces antes de tomar decisiones que puedan destruirles la vida. Hoy, la única certeza que me queda es que, aunque me arrepiento de muchas cosas, no me arrepiento de haber intentado encontrar mi verdad. Aunque el precio haya sido alto, ahora vivo sin engaños, en la realidad que yo mismo elegí, y, tal vez, eso es lo único que puedo rescatar de esta historia. Gracias por escucharme. Este es el final. Comenta y dale like si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte para más historias como esta. Gracias por pasarte. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.